ya sacó, ya enseñó el cobre y dijo, pues, ¿qué pasa? ¿A cuántos de nosotros nos va a tocar? A varios. Ahí está Cabeza de Vaca, que le dicen los ministros, ¿verdad? Cabecita de Vaquita, la señora Linda Cristina Pereira, Marco Cortés, el líder del PAN, dice que pues que no es correcto que Pablo Gómez esté haciendo este tipo de campaña. ¿Y cuál campaña? Fíjese, en estas asambleas, incluso le presenté una de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, que por cierto es amiguis de Piña, ¿no? Dicen, oh, miren, la puso en su lugar. No, no es cierto. Yo vi todo. A mí no me puede cuentear, yo no le voy a decir mentiras. Bueno, participó Pablo Gómez Almada en una de estas asambleas que lleva a cabo el Fisgón. Rafael Barajas se llama, es el jefe de formación política del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Entonces, ¿de qué habló? Del México corrupto, pero ¿por qué se molestó tanto Marco Cortés? No preocupa el Fisgón, sino que el titular de la UIF use aparato del Estado para perseguir opositores. Eso es lo que los tiene en un hilo. Este fin de semana se difundieron en redes sociales fragmentos de una conferencia encabezada por Pablo Gómez y el cartonista, donde se acusó a la oposición sobre el posible uso de la violencia para subir en las encuestas. Y esto, pues obviamente, pues no es nada del otro mundo, esto ha pasado. El líder nacional del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, se pronunció por la conferencia que encabezó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, la UIF, hace una semana, donde también estuvo como presentador el monero Rafael Barajas, el Fisgón. El 11 de julio, el cartonista y Pablo Gómez ofrecieron una conferencia a militantes de Morena, donde el eje principal fue la corrupción en el país. Luego de que en redes sociales se difundieran fragmentos de la conferencia, el líder panista acusó al titular de la UIF de usar el aparato del Estado para perseguir a opositores y encubrir a los cercanos del gobierno, por lo que le exigió a Morena parar. No preocupa lo que diga el Fisgón, más bien el activismo político del titular de la UIF, que está usando todo el aparato del Estado para perseguir a opositores y encubrir a los cercanos del gobierno, demostrando hasta dónde está dispuestos a llegar. Le exigimos al régimen morenista que ya pare. Tienen miedo. En el evento, Pablo Gómez, además de hablar sobre la corrupción en el país, trató temas como el sueldo de los ministros de la Suprema Corte y el plan B electoral del presidente López Obrador, mientras que Rafael Barajas abrió la conferencia señalando que Andrés Manuel dijo una cosa muy seria, hablando del caso de Chilpancingo, donde hubo un estallido social. Si no les funciona el tema Xóchitl Gálvez, muy posiblemente apuesten por la violencia, y eso los puso, pues sí, prácticamente contra la pared. Pues ¿de qué habló Pablo Gómez que les preocupa tanto? Es un fragmento de lo que dijo. Con razón están preocupados, y tiene razón Pablo Gómez aparte. Pero no siempre el Estado es corrupto. Son dos cosas distintas. Eso que vemos en muchos países, que hay fenómenos de corrupción, que se combate, que se derrota a cierta pandilla de gente que llegó, gobernó y luego lo quitaron, cambió, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso. Ese nunca fue nuestro problema. Nuestro problema se llama el Estado corrupto que conformaron poco a poco. ¿Qué cosa es eso? Yo he intentado un texto que estoy haciendo, poco a poco lo he ido haciendo, a efecto de ir definiendo, acotando el Estado corrupto como fenómeno que empezó en los años 50 del siglo XX, cuando se creó el ramo 23 con otro número, pero es lo mismo actualmente que después, de gastos discrecionales en el presupuesto de egresos de la Federación. Con lo cual, la distribución directa de fondos públicos se amalgamó con los mecanismos existentes del peculado
y el soborno, creando un solo sistema de carácter político. La corrupción ya no era incidental, se integró al sistema político. El Estado corrupto es, por ende, la unificación de los diversos métodos de la corrupción pública en un solo engranaje, hasta convertirse en uno de los sostenes estructurales de la gobernanza del país entero. La corrupción pudo llegar a todas partes y ámbitos bajo esquemas de ensanchamiento permanente, incorporación de más y más personas a sus prácticas y crecimiento continuo de la masa de riqueza ilegalmente apropiada. Hay que perfeccionar esta definición, pero es una definición no académica o enciclopédica, ¿no? Es de nuestra historia, un proceso que se dio paulatinamente, por años. Bueno, ahí tiene parte de lo que preocupa a Marco Cortés, al Partido Acción Nacional, a estos personajes que no entienden los cambios que el país vive y que se han generado en estos tiempos de la Cuarta Transformación. Por cierto, yo creo que los líderes de Morena, los líderes del partido Morena, de las cámaras de diputados, la de senadores, deben ser mucho más duros en el discurso, y esto está pasando, afortunadamente. Digo porque, pues sí, sabemos que hay asambleas por todos lados, que hay asambleas informativas, que está preparándose la agenda 2024-2030, pero tampoco se puede quedar en el aire todo lo que diga Xóchitl Gálvez. Al fin de cuentas, el presidente, mire, a Marco Cortés le preocupan Cabeza de Vaca, Linda Cristina Pereira, le preocupa la propia Xóchitl Gálvez con estos contratos que se han exhibido. Le debe preocupar el asunto de Ricardo Anaya, que dice no lo vamos a hacer senador, quién sabe. Gracias a Rox Lara, Ruth Vega, a Negro Salas que están en la moderación del chat. Mire, por esto le digo que es importante que los líderes de Morena salgan a dar la cara. A ver, Xóchitl, hablemos en tu lenguaje. No me jodas. La regulación de la subcontratación, la mejora de los salarios, no es un favor que nos están haciendo empresarios como tú. Y si los empresarios no hubieran estado en esa mesa, el salario no aumenta. Es una decisión de gobierno, es el resultado de políticas públicas acompañada por leyes que buscan mejorar las condiciones de las personas trabajadoras y acercarnos a una mejor justicia laboral. Y es que es muy sencillo, se trata de a quién representas en el ejercicio de la toma de decisiones y del gobierno. Nos queda claro que el PAN, que tú, que la derecha representan los intereses de los empresarios. Nosotros representamos los intereses de la clase trabajadora, del pueblo trabajador. Les voy a poner un ejemplo. Lo que pasó cuando propusimos regular el outsourcing o la subcontratación. El PAN hizo todo lo posible por detener la aprobación de esta ley. No acudía a comisiones, decía que íbamos a poner en riesgo y que íbamos a llevar a la quiebra a muchas empresas, que esto iba a provocar el despido masivo de trabajadores y trabajadoras. Afortunadamente, la mayoría que el pueblo nos dio fue suficiente para empujar esta regulación de la subcontratación y el resultado es para presumirse. 2 millones de trabajadores en este país mejoraron sus derechos laborales, con utilidades, con aguinaldos, con mayores prestaciones. Y claro, como les encanta engañar, ustedes siempre han dicho que prefieren generar empleos que otorgar programas sociales. Pero no generan ni uno ni lo otro. Durante los 12 años que gobernaron, precarizaron la vida laboral. Y nosotros no solo sostenemos, sino que lo hemos demostrado en los últimos 5 años, que puedes generar programas sociales que disminuyan la desigualdad, pero también mejorar las condiciones laborales de la gente y tener empleos bien pagados, con derechos, con utilidades, con mejores beneficios. Aun cuando se avanzó mucho en estos últimos 5 años, la realidad es que todavía falta mucho por hacer, sobre todo para las juventudes que no tienen ni tantito lo que tuvieron sus abuelos, sus padres. En la Cuarta Transformación queremos generar más y mejores empleos y sobre todo defender siempre los derechos laborales que el neoliberalismo nos quitó.
Tiene razón la senadora, tiene mucha razón la senadora Citlali Hernández Mora, a eso me refiero, tener que enunciar, salir y responder, porque no tienen razón y aparte porque no tienen argumentos. Eso está claro al día de hoy. ¿Qué es lo que les queda? Pues aguantar, tolerar, pues no les queda de otra. Se molestan, se espantan con Pablo Gómez. Pablo Gómez, aparte de ser el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, bueno, también es un activo de la Cuarta Transformación. Pero como puede pegarle a este tipo de personajes que usted ve ahí en pantalla, pues salen a decir, no, es que todo el aparato del Estado, ahora traen esa palabrita, todo el aparato del Estado. Si les aplican todo el aparato del Estado y estuviera en otro régimen como el salinista, no, pues no llegan, se les acaba muy rápido, pero muy rápido. No hay punto de comparación, es verdaderamente obsoleto y fuera de lugar hablar de eso. Incluso le están empezando a buscar a través de Chairistegui, de estos portales donde están en contra del presidente. Mire usted, por ejemplo, será clave saber cómo obtuvo AMLO los contratos de Gálvez, dice un especialista con Aristegui. Miguel Ángel Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos, no, pues son los de Claudio, que de confirmarse la violación del secreto fiscal, ello acarrearía multas que van entre 200 y hasta los 150 mil pesos. Estos son ya gritos desesperados de ellos, porque quieren detener lo que ya no se puede detener a estas alturas. Hay evidencia de lo que se llevó o lo que ha obtenido Xóchitl Gálvez, que es muchísimo dinero, y no creo que salga de vender tamales o de vender, ¿cómo decirlo? Ya no hay la manera de que por vender, ¿cómo se llaman? Las gelatinas y todo eso. No, bueno, el secreto fiscal del que hacen referencia es para empresas privadas, pero en este caso está el conflicto de interés bien determinado. Hay una senadora de la República que ni siquiera ha pedido licencia en el contexto que se cuenta esta historia. Incluso están las fuentes consignadas, es la Secretaría de Hacienda, está un portal de Compranet que tiene acceso a toda esta información. Es del dominio público. ¿Qué es del dominio público? Que todo el mundo sabe. Es más, y falta todavía el tema relacionado con lo que son lo que se ha comentado y que no ha llegado al final, el llamado cártel inmobiliario. Y ahí podríamos llevarnos otras sorpresas. Por eso están muy preocupados con la intervención de Pablo Gómez en el activismo, porque es una persona que dice, no, es que no hace muchas cosas. Así parece que no hace muchas cosas, pero está atento. Les molestó mucho que se hablara de la Suprema Corte, porque vienen los cambios. Se van a tardar, sí, se van a tardar, pero de que llegan, van a llegar. Y les decía yo, pues esos cambios que luego dicen que la justicia no llega, tarda, pero llega. Y no quiero que se me quede esta nota en el tintero, porque es cierto, el fiscal cansado que tenemos no nos deja, pero mire usted, está bajo investigación de la Fiscalía General de la República Aureoles, por presunto desvío de 2,000 millones de pesos en Michoacán. De acuerdo con una auditoría, no se comprobó el gasto del monto en la administración del perredista en la entidad, es decir, Michoacán. El perredista Silvano Aureoles, quien contiende por la candidatura presidencial de oposición en el Frente Amplio por México, es investigado por la Fiscalía General de la República por un presunto desvío de más de 2,000 millones de pesos mientras se desempeñaba como gobernador del estado de Michoacán. De acuerdo con información de Notitia Criminis, tras 2 denuncias formales presentadas ante el Ministerio Público por la Auditoría Superior de la Federación, el pasado 26 de junio la Fiscalía inició 2 carpetas de investigación en contra del hoy aspirante presidencial por recursos que son provenientes de participaciones federales del 2020. A casi 2 años de terminada la administración de Aureoles, acumula más de 30,000 millones de pesos observados por malos manejos, por lo que el medio previo que están las 2 primeras denuncias de varias en contra de su gestión. De acuerdo con los datos del medio, las 2 carpetas están basadas en los resultados de una auditoría de cumplimiento financiero sobre una muestra de 14,000 millones de pesos de participaciones federales que recibió el gobierno de Michoacán en 2020, los cuales la administración de Aureoles reportó haber ejercido en un 99%.
La auditoría no encontró documentación verificable que comprobara lo anterior, por lo que dieron 2 años y medio para que se presentara la información correspondiente o se devolvieran los recursos. Sin embargo, ninguna de las dos cosas sucedieron. Ahí está registrado, pues, este personaje, Silvano Aureoles, uno de los patrocinadores de Latinos, sí, de los animadores de la coalición de Va por México, Claudius, está en la mira. La Fiscalía General de la República, la verdad, no creo que vaya a hacer algo. A estas alturas no creo que vaya a hacer algo. Pero de todas maneras, vale la pena mencionarlo, ¿eh? La Auditoría Superior de la Federación le observó miles de millones, 2,000 millones de pesos, que no es poca cosa, y no los ha comprobado. Por lo tanto, sí puede parar en el bote, claro que puede parar en la cárcel. No hay impunidad a estas alturas. Y creo que en este último año de cierre de gobierno, iniciando el periodo de cierre de gobierno del presidente, nos vamos a topar con algunas novedades, eso creo yo. ¿Por qué opino esto? Porque hay muchos sueltos, hay muchos que andan sueltos de estos personajes. Y creo que les debe llegar la hora, por el bien de todos. No pueden andar ahora como candidatos presidenciales. ¿Qué es lo que buscan? ¿Acaso no es que buscan protección para decir somos perseguidos políticos? Nos está persiguiendo el presidente. No tienen vergüenza, pero con eso se las gastan. Les digo, ni siquiera tienen creatividad. Debieran ser más creativos, menos rolleros y más creatividad. Pero no, pues con eso de que son perseguidos políticos, pues el presidente los persigue porque, bueno, pues ellos son la oposición. La ley es la ley y conforme a la ley tienen pendientes con la justicia por 2,000 millones de pesos, y eso todavía le falta por observar aún más.